Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo y por su trabajo como médico en los campos de la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador. Hablaremos entonces hoy acerca de cómo el coronavirus pretende ser aprovechado por gobiernos para hacer de las suyas, especialmente en los países como los nuestros, que se encuentran enfrentados a una crisis económica más una crisis sanitaria. A diferencia de los países desarrollados, que cuentan con enormes cantidades de dinero para reactivar sus economías, el caso de Ecuador, el caso de otros países latinoamericanos y otros países del tercer mundo es crítico porque no contamos con enormes sumas de dinero para poder reactivar la producción, el empleo y la estabilidad del país. Donald Trump. Entonces aparecen ahora Donald Trump, que se encuentra enfrentado a una situación que para él le resulta inmanejable. La campaña electoral de Donald Trump se fundaba en su éxito contra el desempleo, en su éxito por la reindustrialización de Estados Unidos y el éxito por las grandes ventas de petróleo. Pues Estados Unidos en el periodo de Donald Trump se convirtió en el primer exportador mundial de petróleo. Pero con la caída de precios, que ahora lo tienen en 16 y 20 dólares, no es rentable la explotación petrolera, se ha suspendido la explotación petrolera. Cada barril de petróleo, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, se vende a menos del costo de producción, lo cual hace inconveniente la extracción de este crudo. Ha puesto a Donald Trump en verdadera situación de aprietos frente a una elección que será el próximo 4 de noviembre en Estados Unidos. Ellos, a diferencia de Ecuador, que ya está pensando en prolongar las elecciones, a diferencia de Bolivia, que ya prolongó, y todos los demás países que pretenden prolongar mandatos de presidentes que son aborrecidos, Estados Unidos no prolonga su mandato, va a ser el 4 de noviembre, y en estas circunstancias Donald Trump está en desventaja porque todas sus promesas, todas sus conquistas, todos sus logros se están viniendo abajo, y ante esto ha decidido, como gran conquista, como gran cosa, llevar a Estados Unidos a una guerra con Venezuela. Esta guerra con Venezuela comienza con el movimiento de tropas, segundo, la denominada guerra al narcotráfico, acusándole primero a Maduro de ser la cabeza de un clan, de un cartel mafioso que exporta drogas a los Estados Unidos, por lo cual, utilizando la misma fórmula que utilizó en Panamá contra Noriega, pretende una invasión militar sin considerar que detrás de Maduro está Rusia. Pero no solamente eso, Maduro ha tenido tiempo para entrenar sus tropas para una guerra sin fin, y sabe muy claramente que Estados Unidos tiene el ejército más caro del mundo y que no le es posible a ese ejército resistir por largo tiempo guerras prolongadas como la de Afganistán, como la de Siria, e inclusive la guerra de Irak, que a pesar de que ha ganado 2 veces, hoy, después de la muerte del general Soleimani de Irán, pero en territorio iraquí, el gobierno de Irán le ha pedido a Donald Trump abandonar ese país. Es decir, prácticamente ha expulsado y va a expulsar las tropas norteamericanas de manera legal, no violenta. Esta es otra derrota, en este caso diplomática. Pero, ¿qué sucede en el caso de Maduro? Maduro
es un individuo que se enfrenta con un gobierno de la denominada socialismo del siglo XXI, heredero de la fórmula Chávez, a una crisis económica y a una crisis política, donde aparece una figura, Juan Guaidó, que se autoproclama presidente y que es reconocido por Estados Unidos y luego por algunos países latinoamericanos, no todos, menos de la mitad de los países latinoamericanos, y por los países de Europa del Oeste, los países de la OTAN. Curiosamente, estos países no han tenido ni siquiera misericordia con este país para reflexionar sobre la grave crisis que significa la caída del precio del petróleo y el coronavirus en Venezuela, pensando que eso le va a facilitar una invasión, sin considerar que Rusia posee en este momento las armas hipersónicas más desarrolladas del mundo. Segundo, que gente de Afganistán, de Palestina, de Corea del Norte, de Vietnam, los lugares donde ella, inclusive el ejército sirio, gente está entrenando a las tropas venezolanas para una guerra indefinida. Venezuela cuenta con el ejército más valeroso históricamente de la América del Sur. Recordemos que le debemos al ejército venezolano la independencia de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es un ejército probado histórica y centenariamente como un ejército extremadamente belicoso, con un carácter humano, un temperamento de su gente que los convierte en guerreros temibles. En estas condiciones, el pretender una guerra contra Venezuela es una acción suicida en una economía como la norteamericana, golpeada por el coronavirus, que se desmorona porque ha llevado no solamente a Estados Unidos, sino que ha llevado a China también y al mundo entero a una crisis económica. Pero Estados Unidos tiene la experiencia de haber salido de una crisis económica como la Gran Depresión en los años, a fines de los años 20, a través de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que le ayudó a salir hacia adelante. Y Donald Trump piensa que una guerra con Venezuela también va a activar los mecanismos que le van a permitir a él lo que se llama una economía de guerra. En la economía de guerra se obliga a las industrias, se obliga a las personas, se obliga a todo un país a seguir las órdenes del presidente. El presidente decide qué fabrican las fábricas, el presidente decide qué jóvenes van a morir, el presidente decide qué armas va a utilizar. Y claro, la gran ventaja de tener armas nucleares, armas satelitales, armas de extinción masiva, parece que le dan una enorme ventaja a Donald Trump. Pero el gran problema es que en las guerras modernas, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, que ganaba el que más víctimas producía en el bando contrario, no solamente víctimas militares, sino víctimas civiles, hoy la gran derrota de Estados Unidos en Afganistán es por la enorme cantidad de víctimas civiles que produjo, a pesar de que apenas el número de soldados muertos no supera ni los 2.400, mientras que en la guerra de Vietnam llegaron casi a los 60.000. ¿Cómo se explica? Porque el fenómeno de la guerra cambió. Ya no es la guerra de destrucción, ya no es la guerra de aniquilación, ya no se trata de ir a destruir ciudades como Nagasaki e Hiroshima, sino se trata de eliminar al enemigo, de vencer al enemigo con el menor número de bajas posibles. Entonces es una guerra direccionada con rifles de alto poder que matan, y francotiradores con drones, con armas que tienen GPS y que van a objetivos muy claramente señalados. Este nuevo giro de la guerra hace que la guerra se vuelva un conflicto si es que se llega a dar una guerra en Sudamérica, porque además Venezuela está al lado de Colombia.
Colombia tiene a los guerrilleros más entrenados para luchar en selva del mundo. Han vencido todos los intentos de vencerlos, tanto del gobierno colombiano como de los norteamericanos, desde hace 60 años. A esto se suma que tiene la capacidad de financiar una guerrilla, porque Sudamérica en general, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, poseen la mayor red de narcotraficantes del mundo. Esta red de narcotraficantes del mundo mueven enormes cantidades de dinero y no van a tener ningún problema en armar con armas ligeras a la población para combatir no solamente en Venezuela, sino también en Bolivia, donde hay una crisis política, en Perú, donde también hay insatisfacción, y en Colombia, donde el gobierno está completamente desacreditado. Esta guerra que está pretendiendo Estados Unidos contra Venezuela y contra el denominado narcotráfico que afecta a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, es prácticamente la declaración de la Tercera Guerra Mundial, y en esta Tercera Guerra Mundial Estados Unidos entra con mucha desventaja. Es un grave error lo que ha pretendido y está pretendiendo Donald Trump al invadir Venezuela, porque esto puede acarrear olas migratorias que van a invadir Estados Unidos por su frontera sur y por sus mares, debido a que una guerra en Sudamérica, en Centroamérica, ese es el principal enemigo, la pobreza. La pobreza en América Latina dio origen a la teología de la liberación. La pobreza en América Latina dio origen al socialismo del siglo XXI. La pobreza en América Latina dio origen al narcotráfico, y la pobreza en América Latina ha dado origen a las olas migratorias que están invadiendo Estados Unidos. Muchas gracias.